Bienvenidos a Esencia de la Fe. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la serpiente en el Génesis estuviera equivocado? Imagina que detrás de esa historia tan conocida de Adán y Eva, en realidad se esconde un secreto que podría cambiar completamente tu visión sobre este relato bíblico. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más fascinante y misterioso de lo que jamás imaginaste. La historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén es una de las narrativas más difundidas de la Biblia, en donde la serpiente juega un papel fundamental al llevar a Eva a comer el fruto prohibido, lo que desencadena la caída de la humanidad. Desde una perspectiva tradicional, esta serpiente siempre ha sido vista como un símbolo de engaño y tentación, una figura malévola y de apariencia reptiliana. Pero, ¿y si te dijera que hemos estado interpretando a este personaje de manera equivocada todo este tiempo? En este vídeo, vamos a sumergirnos en el texto hebreo original del libro del Génesis y a descubrir una verdad oculta que desafía nuestra comprensión convencional. Al final de este viaje, verás esta historia bajo una luz completamente nueva, armado con revelaciones que tienen profundas implicaciones para nuestra interpretación de estos textos antiguos. El libro del Génesis, el primero de la Biblia, es un texto fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y se le atribuye tradicionalmente a Moisés. Contiene relatos que han moldeado el pensamiento religioso durante milenios, y la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén es particularmente significativa, ya que aborda temas profundos como la inocencia, la tentación y la condición humana. Comprender la verdadera naturaleza de los personajes en esta historia es clave para profundizar en su mensaje. Y para entender realmente a la serpiente, debemos regresar al texto hebreo original del Génesis. En el capítulo 3, versículo 1, se introduce a la serpiente con la palabra hebrea naas. Esta palabra suele traducirse como serpiente o culebra en la mayoría de las versiones en inglés y en otros idiomas. Sin embargo, el hebreo es un idioma complejo, y naas tiene significados adicionales que van mucho más allá de una simple traducción literal. La palabra naas efectivamente puede significar serpiente, pero en ciertos contextos también puede referirse a un divino o a alguien que practica encantamientos. Este significado adicional abre la puerta a una interpretación completamente diferente de la identidad de la serpiente. En lugar de ser una simple culebra, naas podría implicar un ser con conocimientos o poderes sobrenaturales. A lo largo de los siglos, los eruditos han debatido sobre la verdadera naturaleza de esta figura, planteando teorías que van desde una interpretación metafórica, donde representa una fuerza de caos, hasta la idea de que podría tratarse de un ser divino rebelde, un ángel caído o incluso una manifestación de Satanás. Una interpretación prominente sugiere que la serpiente representa a un rebelde divino, semejante a Prometeo en la mitología griega, quien desafía el orden establecido y trae conocimiento a la humanidad. Esta perspectiva presenta a la serpiente no solo como un tentador, sino como una figura compleja con un doble papel, el de seductor y el de iluminador. Explorando esta noción más a fondo, algunos eruditos sostienen que la serpiente era en realidad un ser divino, posiblemente un dios menor o un semidios. Esta interpretación se alinea con la mitología del antiguo Oriente Próximo, donde las serpientes estaban frecuentemente asociadas con la sabiduría y la inmortalidad. En varias mitologías, las serpientes eran vistas como criaturas poderosas, sabias e incluso benevolentes. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica antigua, el dios Ningistida, asociado con la vegetación y el inframundo, a menudo era representado como una serpiente o con características serpenteantes. De forma similar, en la mitología egipcia, la cobra era un símbolo de la diosa Waqet, quien representaba protección y autoridad real. Estos contextos culturales sugieren que las serpientes no eran simplemente símbolos de engaño, sino que también eran veneradas por sus conocimientos y poderes percibidos. Si consideramos a la serpiente en el Génesis como un ser divino, podemos verla como una figura poseedora de profunda sabiduría y una relación única con lo divino. Esta interpretación sugiere que la tentación de Eva por parte de la serpiente no fue simplemente un acto de engaño, sino una interacción compleja que involucraba el conocimiento divino y el libre albedrío humano. Por otro lado, en muchas culturas antiguas, la serpiente simbolizaba el caos y el desorden. Según esta perspectiva, la serpiente en el Génesis podría representar fuerzas disruptivas que desafían el orden divino y ponen a prueba la obediencia humana. Este punto de vista se ve reforzado por el papel de la serpiente al llevar a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, introduciendo el caos en la existencia previamente armoniosa del Jardín del Edén. Los mitos antiguos a menudo describen a las serpientes como personificaciones del caos primordial. Por ejemplo,
en la mitología babilónica, el monstruo del caos Tiamat, descrito frecuentemente como una serpiente o dragón, representa las fuerzas caóticas que el dios Marduk debe vencer para crear el mundo. De manera similar, en la mitología nórdica, la serpiente de Midgard, Jormungandr, es una enorme serpiente marina que amenaza el orden del mundo. Aplicando este marco simbólico a la narrativa del Génesis, podemos ver a la serpiente como un agente del caos, probando los límites de la obediencia humana y el orden divino. Esta interpretación enfatiza la lucha entre el orden y el desorden, un tema prevalente en muchos mitos de creación. Las acciones de la serpiente en el Génesis, entonces, pueden interpretarse como parte de un conflicto cósmico mayor, destacando la tensión inherente entre la estabilidad y el caos en la experiencia humana. Otra perspectiva sugiere que la serpiente es una figura metafórica que encarna el conflicto interno entre la obediencia a Dios y la búsqueda de un conocimiento prohibido. Esta interpretación enfatiza las dimensiones morales y filosóficas de la historia, sugiriendo que la serpiente representa la inclinación humana hacia el conocimiento y el desafío de los límites divinos. Desde este punto de vista, la serpiente puede ser vista como un símbolo de la curiosidad humana y el deseo de autodeterminación. El acto de comer el fruto prohibido no es solo un acto de desobediencia, sino una declaración profunda sobre la naturaleza humana y la búsqueda de comprensión. La serpiente, por lo tanto, se convierte en una representación de la lucha interna que enfrenta cada persona, la elección entre adherirse a las reglas establecidas y explorar lo desconocido. Esta interpretación metafórica se alinea con varias tradiciones filosóficas y literarias que exploran el tema del conocimiento prohibido. Por ejemplo, en El paraíso perdido de John Milton, Satanás, en forma de serpiente, tienta a Eva apelando a su deseo de sabiduría y autonomía. De manera similar, la historia de Prometeo en la mitología griega, quien desafía a los dioses para traer fuego y conocimiento a la humanidad, resuena con los temas de desafío y iluminación. Cuando entendemos a la serpiente como algo más que una serpiente literal, nuestra interpretación de la historia del Génesis se transforma. Si la serpiente es un rebelde divino o un símbolo de caos, la narrativa adquiere un significado más profundo y complejo. Se convierte en un relato de la interacción entre lo divino y lo humano, de la búsqueda de conocimiento y de la lucha entre el orden y el caos. Con esta nueva perspectiva, podemos volver a visitar la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, y en lugar de ver a la serpiente como un mero engañador, podemos interpretarla como un catalizador en el camino de la humanidad hacia el conocimiento y la autoconciencia. El acto de comer el fruto prohibido representa un momento crucial en la historia humana, una transición de la inocencia al entendimiento, de la obediencia ciega a la elección consciente. Esta reinterpretación tiene profundas implicaciones teológicas, desafiando la visión tradicional de la serpiente como puramente maligna y nos invita a considerar la posibilidad de un personaje más matizado. También plantea preguntas sobre la naturaleza de la tentación y el papel de los seres divinos en los asuntos humanos. ¿Fue la tentación de la serpiente una parte necesaria del plan de Dios para el desarrollo de la humanidad? ¿Era la búsqueda del conocimiento un paso inevitable y esencial en nuestra evolución como especie pensante? Para los lectores y creyentes modernos, esta nueva comprensión de la serpiente puede enriquecer su fe y profundizar su apreciación de los textos bíblicos. Nos anima a acercarnos a la Biblia con una mente abierta, reconociendo la complejidad y la profundidad de sus historias y destacando la importancia de estudiar los idiomas y contextos culturales originales para entender plenamente los significados implícitos en estos antiguos textos. Al adentrarnos aún más en los detalles del relato, surgen más preguntas sobre el simbolismo profundo detrás de la serpiente y su impacto en la humanidad. ¿Por qué, precisamente, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fue prohibido? ¿Qué implica realmente este conocimiento? Algunos estudiosos sugieren que este no es simplemente un saber intelectual, sino una forma de entender el mundo y la moralidad de una manera que solo se alcanzaba a través de la experiencia directa, algo que únicamente Dios poseía en su totalidad. Al comer del fruto, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, sino una conciencia moral, una capacidad para discernir y juzgar, que antes les era ajena. Así, la serpiente no solo introduce el pecado, sino que también cataliza la entrada de la humanidad en una nueva etapa de existencia, con todo el peso de la responsabilidad moral. Desde este punto de vista, la serpiente se convierte en un medio a través del cual el hombre y la mujer dejan de ser criaturas inocentes para convertirse en agentes morales, capaces de tomar decisiones conscientes y de enfrentar las consecuencias de sus actos. Este cambio drástico es lo que los expulsa del jardín del Edén,
pero también los sitúa en un nuevo camino de autoconocimiento y descubrimiento. En esta narrativa, la serpiente se perfila como un liberador o incluso como un maestro que desafía los límites impuestos para que los humanos puedan alcanzar un estado superior de conciencia. Aunque este papel pueda parecer contradictorio en una lectura superficial, cuando se observa con detenimiento, se comprende que la serpiente provoca un despertar, una transformación irreductible que conecta con la idea de que los seres humanos son, en esencia, exploradores de lo desconocido, siempre en busca de significado y comprensión en el mundo que les rodea. En la tradición hebrea y otros textos apócrifos, el acto de desobediencia no se presenta solo como un error de Adán y Eva, sino como un punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad. Algunos antiguos textos gnósticos, por ejemplo, reinterpretan a la serpiente como un portador de conocimiento valioso, casi como una figura heroica. Según estas fuentes, el verdadero pecado fue el intento de mantener a la humanidad en un estado de ignorancia. Al romper este velo de ignorancia, la serpiente permite que los humanos comprendan la dualidad del bien y del mal, introduciéndolos en el mundo complejo de los dilemas morales, pero también en una senda de crecimiento y evolución espiritual. Así, la serpiente cumple una función dual. Por un lado, representa la tentación que lleva a la caída. Por otro, es la chispa que enciende la llama de la autocomprensión y la búsqueda de propósito. Otra corriente de interpretación sugiere que este conocimiento del bien y del mal va más allá de la moralidad simple. Apunta a la experiencia profunda de la polaridad en el universo, de las fuerzas opuestas que coexisten y se equilibran en la creación. Al obtener este conocimiento, Adán y Eva no solo ganan conciencia moral, sino que comienzan a percibir las dualidades fundamentales de la existencia: luz y oscuridad, orden y caos, vida y muerte. Esto no es simplemente un saber abstracto, sino un cambio profundo en su percepción y en su relación con la vida misma. Con el conocimiento del bien y del mal, se despierta en ellos la noción de mortalidad, de límites y de finitud, elementos hasta ese momento desconocidos en su vida en el jardín. Este despertar no solo los saca del Edén en términos físicos, sino que los lleva a una nueva comprensión de lo que significa ser humano, vulnerable y consciente del tiempo y la trascendencia. La expulsión de Adán y Eva del jardín no debe entenderse únicamente como un castigo, sino como un viaje inevitable hacia el autoconocimiento y la autonomía. La serpiente, como símbolo de sabiduría prohibida, parece anticipar la entrada de la humanidad en una vida en la que el dolor y la lucha forman parte intrínseca de la experiencia. Esta transición representa el primer paso hacia una existencia caracterizada por el libre albedrío, donde cada elección conlleva consecuencias y donde la responsabilidad y el crecimiento van de la mano. En este sentido, el rol de la serpiente cobra un nuevo matiz, pues ya no es solo un agente de perdición, sino el motor que pone en marcha el viaje humano hacia la realización personal. Con esta perspectiva, la serpiente es, de algún modo, un guía oscuro que introduce a los humanos en una realidad compleja, llena de desafíos, pero también de posibilidades para el desarrollo y la evolución. Incluso en tiempos modernos, las implicaciones de esta historia son vastas y continúan resonando en debates sobre la naturaleza de la moralidad, la libertad y el conocimiento. La serpiente como símbolo se ha mantenido en el imaginario cultural y religioso, siendo utilizada en múltiples contextos como emblema tanto de peligro como de sabiduría. En la psicología, por ejemplo, Carl Jung interpreta a la serpiente como una representación del inconsciente y de las partes reprimidas de la psique humana. En este marco, la serpiente simboliza los deseos profundos, los instintos y las verdades incómodas que todos llevamos dentro y que, aunque reprimidas, buscan salir a la superficie. En este sentido, la serpiente del Edén no representa solo el mal o el pecado, sino la confrontación con las partes internas que tememos o evitamos, aquellas que nos empujan a enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. Esta exploración del inconsciente y del conocimiento prohibido tiene resonancia en la experiencia humana, donde enfrentarse a las sombras internas puede ser transformador y doloroso a la vez. La serpiente en la historia del Génesis nos recuerda que, aunque el conocimiento trae consigo sufrimiento y responsabilidad, también abre puertas hacia un entendimiento más profundo y honesto de nuestra naturaleza. Esta dualidad entre luz y oscuridad, entre el bien y el mal, es una constante en la vida humana, y el relato de la serpiente y el fruto prohibido simboliza la eterna lucha entre la comodidad de la ignorancia y el desafío de conocer las verdades difíciles. La historia de la serpiente y el fruto prohibido sigue mostrándonos, incluso siglos después, que el deseo de conocimiento y la exploración de lo desconocido son fuerzas intrínsecas en el ser humano, algo que nos define y nos impulsa.
La figura de la serpiente, en lugar de ser vista únicamente como un agente de destrucción, puede ser entendida como un símbolo de cambio y de evolución, un catalizador que rompe con la inocencia para abrir paso a la experiencia. De esta forma, el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén deja de ser solo una advertencia sobre los peligros de la desobediencia, convirtiéndose en una alegoría de la transición hacia la madurez, en la que enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones y asumimos la complejidad del mundo que nos rodea. Este pasaje del Génesis, en su esencia, nos recuerda que el precio del conocimiento es la pérdida de la inocencia, pero también el acceso a una comprensión más profunda y significativa de la realidad. La serpiente, al ofrecer el fruto prohibido, simboliza la puerta a un estado de autoconciencia, de comprensión de las limitaciones humanas y del poder del libre albedrío. Al tomar esa decisión, Adán y Eva no solo alteran su destino, sino que también trazan el camino para todos sus descendientes, quienes, como ellos, deben aprender a navegar en un mundo donde el bien y el mal coexisten. La historia se convierte así en una narrativa universal sobre la búsqueda de identidad, el deseo de conocimiento y el enfrentamiento de los dilemas morales que definen nuestra humanidad. Este profundo mensaje también nos invita a reflexionar sobre el papel de las figuras enigmáticas que aparecen en las mitologías y religiones de diversas culturas. La serpiente en el Génesis puede verse como una manifestación del arquetipo del maestro oscuro o héroe rebelde que desafía el statu quo y conduce a los protagonistas hacia un viaje de autodescubrimiento. Este arquetipo aparece en distintas culturas, desde Prometeo en la mitología griega, quien desafía a los dioses para traer el fuego a la humanidad, hasta figuras como Quetzalcóatl en la tradición mesoamericana, quien es tanto creador como destructor, un dios de sabiduría que ofrece el conocimiento a su pueblo. Estas figuras representan la ambivalencia del conocimiento y del cambio, pues aunque traen beneficios, también introducen desafíos y pruebas que exigen valentía y resiliencia. A medida que se profundiza en el simbolismo de la serpiente, queda claro que su papel no es simplemente el de un antagonista. Es un personaje que impulsa la historia hacia una nueva dimensión, al hacer que los protagonistas, y por extensión la humanidad, enfrenten las complejidades de la existencia y la inevitabilidad del dolor y el aprendizaje. La serpiente, en este contexto, puede ser vista como una figura que desafía el orden establecido, pero que, al mismo tiempo, proporciona la chispa para el desarrollo y la autocomprensión. Este aspecto de la serpiente como un iniciador de la humanidad en su viaje hacia el autoconocimiento y la madurez sugiere que el conflicto y el sufrimiento no son necesariamente obstáculos, sino elementos necesarios para alcanzar una mayor plenitud y sabiduría. En esta relectura del Génesis, la expulsión del jardín ya no es solo una sanción divina, sino el comienzo de una epopeya humana en la que cada individuo es llamado a enfrentarse a sus propios frutos prohibidos, a sus propios dilemas éticos y deseos de conocimiento. Al igual que Adán y Eva, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la comodidad de la ignorancia o el desafío de buscar la verdad, a pesar de los riesgos y las posibles consecuencias. Esta elección es el núcleo de nuestra condición humana, una lucha interna que define no solo nuestra relación con lo divino, sino también con nosotros mismos y con el mundo en el que vivimos. La serpiente, en lugar de ser únicamente el villano de la historia, se convierte en un reflejo de nuestro impulso interno hacia el crecimiento y la transformación, una figura que, aunque temida, nos guía hacia una comprensión más completa y auténtica de nuestra existencia. Por último, el papel de la serpiente como símbolo de caos introduce una dimensión adicional a la narrativa, pues el caos no representa solo desorden y destrucción, sino también el terreno fértil de donde emergen nuevas posibilidades. En muchas culturas antiguas, el caos es el estado primigenio antes de la creación, un espacio de potencial puro que da lugar al orden y la estructura. Así, la serpiente en el Edén puede ser vista como un agente que desestabiliza el estado de perfección original para permitir el surgimiento de algo nuevo y desconocido. Este caos simbólico es, en última instancia, una fuerza que desafía los límites y abre paso a una evolución espiritual. Nos recuerda que, para crecer y transformarnos, es necesario dejar atrás la estabilidad de lo conocido y adentrarnos en las aguas inciertas del cambio, donde podemos descubrir nuevas verdades sobre nuestra naturaleza y propósito. Esta reinterpretación nos lleva a comprender que el relato de Adán y Eva en el Edén no es solo una historia sobre la caída del hombre, sino también una parábola sobre el poder y la responsabilidad del conocimiento. La serpiente, al desafiar a la humanidad a probar el fruto prohibido, plantea una pregunta fundamental: ¿es el conocimiento un don o una maldición? Así, mientras nos adentramos más en la historia de Adán y Eva y en el misterio de la serpiente,
vemos que la interpretación del Génesis puede cambiar por completo nuestra comprensión sobre el conocimiento, el orden y la rebelión. La serpiente, lejos de ser simplemente un villano, aparece como un personaje multifacético que juega un papel crucial en el despertar de la humanidad, abriendo la puerta a una comprensión más profunda de nuestra existencia, nuestra libertad y las consecuencias de nuestras elecciones. Este análisis revela que la narrativa del Edén no es solo una advertencia sobre la desobediencia, sino una invitación a enfrentar los dilemas que todos enfrentamos en nuestra búsqueda de significado y sabiduría. Nos llama a reflexionar sobre los límites entre el bien y el mal, la obediencia y la libertad, y cómo esas decisiones nos definen como seres humanos. La serpiente, en última instancia, simboliza la inevitable interacción entre el orden divino y el caos, un recordatorio de que, aunque el conocimiento y el cambio pueden ser desafiantes, también son esenciales para nuestro crecimiento personal y espiritual. Si te ha sorprendido esta nueva interpretación y te gustaría profundizar aún más en el análisis de textos bíblicos y sus significados ocultos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras exploraciones y revelaciones sobre las historias más fascinantes de la Biblia. Este viaje de descubrimiento apenas comienza. Deja tu comentario abajo y comparte tu reflexión sobre lo que significa el conocimiento para ti. ¿Es un regalo o una carga? Queremos saber tu opinión. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. Nos vemos pronto en nuestra próxima exploración.